En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo sufrió pérdidas devastadoras. Sin embargo, una tenacidad implacable y una capacidad de recuperación impresionante marcaron el inicio de una serie de ofensivas a gran escala contra las fuerzas alemanas y sus aliados en el frente oriental. Este renacimiento militar se hizo evidente después de la brutal batalla de Stalingrado, una contienda que no solo infligió una derrota catastrófica a las fuerzas alemanas, sino que también se convirtió en un punto de inflexión decisivo en la guerra. Fue aquí donde las tropas del Ejército Rojo comenzaron a ver a sus enemigos retroceder. Tras la victoria en Stalingrado, las fuerzas soviéticas lanzaron una serie de ofensivas estratégicas con el objetivo de expulsar a los alemanes de los territorios ocupados y avanzar hacia el corazón de Europa Central. La liberación de Ucrania fue una etapa crucial en esta campaña. Ucrania, con su vasto territorio estratégico y sus ricos recursos, se convirtió en el escenario de algunas de las batallas más feroces y decisivas del conflicto. Ciudades como Kiev, Kharkov y Jitomir fueron testigos de intensos combates entre las fuerzas soviéticas y alemanas. Con Ucrania asegurada, el Ejército Rojo dirigió su avance hacia el oeste y el suroeste, a través de la vasta llanura húngara. El 6 de octubre de 1944 lanzaron la Operación Debrecen, destinada a desviar la atención y los recursos animales de otros frentes, como el occidental y el de Leningrado en el norte. El objetivo principal era desencadenar un ataque sorpresa y rápido para asegurar la región oriental de Hungría y facilitar el avance hacia Budapest. La operación involucró a varios frentes del Ejército Rojo, incluidos el Segundo Frente Ucraniano y el Cuarto Frente Ucraniano, bajo el mando del mariscal Rodion Malinovsky. Una considerable fuerza de tropas soviéticas, incluidos tanques, artillería y fuerzas aéreas, fue desplegada para llevar a cabo la ofensiva. Para la defensa de Debrecen, los alemanes comprometieron varias divisiones, incluyendo unidades de las Waffen-SS. Estas fuerzas formaban parte de la estructura de defensa del Grupo de Ejércitos Sur de Alemania y el Grupo de Ejércitos Sur de Hungría, que operaban en la región como parte del Frente Oriental. El 11º Cuerpo del Ejército Alemán, una de las unidades clave en la defensa de Debrecen, consistía en varias divisiones de infantería, blindadas y de apoyo, encargadas de asegurar la región y proteger los flancos del avance soviético. Entre las divisiones de las Waffen-SS en Debrecen se encontraban la Primera División Panzer Leibstandarte SS, la Segunda División Panzer SS Das Reich y la Tercera División Panzer SS Totenkopf. Estas divisiones, compuestas por voluntarios bien entrenados y considerados unidades de élite, habían participado en numerosas batallas en el frente oriental y eran temidas por su ferocidad y eficacia en combate. En las vastas llanuras de Hungría Oriental, las tropas soviéticas se enfrentaron a la artillería pesada y las posiciones fortificadas del enemigo, que utilizaban la topografía para su ventaja defensiva. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo eran comunes, con soldados luchando tenazmente por cada metro de terreno ganado. La lucha en terreno abierto también dejaba a las tropas soviéticas vulnerables al fuego de artillería y a los ataques aéreos, lo que aumentaba el peligro y la intensidad de la batalla. En las áreas urbanizadas, como Debrecen, la batalla se convirtió en una lucha callejera despiadada. Las estrechas calles y los edificios fortificados proporcionaban a las tropas del eje numerosos puntos de emboscada y posiciones defensivas sólidas. Los soldados soviéticos tuvieron que avanzar lentamente, casa por casa, enfrentándose a una resistencia tenaz en cada esquina. Durante los combates en Debrecen, los alemanes lanzaron una serie de contraataques locales en un intento desesperado por contener el avance soviético y restablecer sus líneas defensivas en Hungría Oriental. Estos contraataques
Aunque demostraron la determinación de los alemanes por resistir, no lograron revertir significativamente el curso de la batalla, ni detener el avance soviético. Uno de los contraataques más significativos se produjo después de que las fuerzas soviéticas cruzaran masivamente el río Tisza el 7 de octubre. Ante esa amenaza, los alemanes movilizaron al tercer cuerpo Panzer para taponar la brecha y lanzaron un contraataque para intentar expulsar a los soviéticos de la zona. Aunque inicialmente lograron forzar la retirada de las fuerzas soviéticas del Tisza, los contraataques alemanes no pudieron mantener sus ganancias a largo plazo y pronto se encontraron retrocediendo nuevamente frente al avance enemigo. Otro contraataque significativo ocurrió entre el 7 y el 15 de octubre, cuando 5 divisiones Panzer alemanas se lanzaron contra las fuerzas soviéticas que habían penetrado en territorio húngaro. Estos contraataques intentaron evitar que las fuerzas soviéticas aislaran a unidades alemanas y húngaras. Pero a pesar de la tenaz resistencia, las líneas defensivas alemanas se debilitaron y se vieron obligadas a retirarse. Sin embargo, a pesar de su resistencia inicial y los numerosos contraataques lanzados por las fuerzas alemanas, el Ejército Rojo eventualmente logró romper las defensas alemanas y húngaras, capturando la ciudad de Debrecen el 20 de octubre de 1944, consolidando su posición en Hungría Oriental y allanando el camino para avanzar hacia Budapest. Trueno sobre el Danubio. El asalto final a Budapest. Después de la captura de Debrecen, Budapest emergió como el próximo objetivo crucial para las fuerzas soviéticas en su avance hacia Hungría. Conscientes de la importancia estratégica de la capital húngara, tanto para los húngaros como para los alemanes, se desplegaron esfuerzos considerables para fortificar la ciudad y prepararse para un asedio prolongado. Las fuerzas alemanas, junto con sus aliados húngaros, se embarcaron en una intensa campaña de fortificación alrededor de Budapest. Se erigieron barricadas, se reforzaron las defensas existentes y se prepararon posiciones defensivas en puntos estratégicos clave de la ciudad. Además, se movilizaron unidades de combate adicionales y se prepararon para una resistencia feroz ante el inminente asalto soviético. Las fuerzas del Eje comprometieron numerosos elementos del ejército alemán, que constituían la columna vertebral de la defensa alemana en la ciudad. Estas fuerzas incluían varias divisiones de infantería, responsables de la defensa de posiciones estáticas y urbanas, así como divisiones Panzer, altamente móviles y equipadas con tanques, destinadas a lanzar contraataques rápidos y contrarrestar los avances enemigos. Además, las unidades de élite del 9º Cuerpo de Montaña SS también se encontraban entre las fuerzas desplegadas para defender la ciudad de Budapest, donde tomó el mando de 4 divisiones de combate: la 13ª División Panzer, la 60ª División Panzer Grenadier Felderhalle, la 8ª División de Caballería SS Florian Heyer y la 22ª División de Caballería Voluntaria SS María Teresa. Todas estas divisiones habían estado involucradas en los intensos combates recientes en torno a Debrecen. Entre ellas, las divisiones apenas contaban con 60 tanques. A pesar de todo, estas divisiones altamente entrenadas y ferozmente determinadas lucharían valientemente en los combates urbanos y defensivos de Budapest, enfrentándose a un enemigo abrumador en número y recursos. La Luftwaffe desplegó una variedad de recursos en Budapest para controlar el espacio aéreo y proporcionar apoyo aéreo cercano a las operaciones terrestres. Esto incluyó cañones antiaéreos distribuidos estratégicamente alrededor de la ciudad, desde piezas ligeras hasta cañones pesados. Operados por personal altamente entrenado, estos cañones estaban listos para enfrentar cualquier ataque aéreo enemigo y proteger los puntos críticos de la ciudad. En cuanto a los aviones, la Luftwaffe contaba con cazas y bombarderos equipados con armamento pesado,
así como aviones de reconocimiento para recopilar información sobre las fortificaciones enemigas y las áreas estratégicas. Estos recursos desempeñaron un papel crucial en el esfuerzo de guerra en Budapest, proporcionando defensa aérea y capacidad ofensiva contra las fuerzas enemigas. La Kriegsmarine también se haría presente durante la defensa de Budapest. A pesar de que la Kriegsmarine era conocida principalmente por su actuación en operaciones marítimas, su participación en el teatro fluvial demostró ser crucial para mantener las líneas de suministro abiertas y asegurar la comunicación vital entre Budapest y las fuerzas alemanas desplegadas en el área. El río Danubio, uno de los principales cursos de agua en Europa Central, desempeñó un papel fundamental en el transporte de suministros y tropas hacia y desde Budapest. La Kriegsmarine desplegó unidades de defensa costera a lo largo de las orillas del Danubio y otros cuerpos de agua cercanos para proteger las vías fluviales de los ataques enemigos y asegurar el paso seguro de convoyes y embarcaciones de suministro. Además de la defensa costera, la Kriegsmarine también proporcionó personal y recursos para operaciones fluviales, el transporte de tropas y suministros, y el apoyo logístico en el río Danubio y sus afluentes. Por su parte, para la defensa de Budapest, Hungría realizó un gran esfuerzo por movilizar fuerzas para proteger la ciudad, a pesar de que la situación era complicada. El ejército húngaro, aunque había sido movilizado en gran número, estaba mal equipado y había sufrido derrotas previas en el frente oriental. La moral y la confianza en el gobierno húngaro, especialmente después de años de alineación con Alemania, eran bajas, lo que afectaba la efectividad de las tropas. Para reforzar la defensa, se llamó a voluntarios y se organizaron unidades paramilitares, como la Guardia de la Patria, para apoyar al ejército regular. Sin embargo, estas fuerzas carecían de la capacitación y los recursos necesarios para hacer frente a una ofensiva tan masiva como la que se avecinaba. La situación se vio agravada por la presión constante ejercida por el avance soviético y el deterioro de las comunicaciones y la logística. La importancia estratégica de Budapest como capital húngara y como un importante centro de comunicaciones y transporte no pasó desapercibida para los estrategas militares alemanes y húngaros. La ciudad estaba ubicada en una posición central dentro del territorio húngaro, lo que la convertía en un punto de interés tanto para los defensores como para los atacantes. Además, Budapest tenía un significado simbólico y político importante. Su captura representaba un golpe devastador para el régimen húngaro aliado con los alemanes y debilitaría aún más la posición del eje en Europa Central. Por otro lado, mantener la ciudad en manos del eje era crucial para preservar cualquier esperanza de estabilidad en Hungría y mantener una línea de defensa clave en el frente oriental. El rugido del asedio. Los primeros combates en Budapest. El 29 de octubre de 1944, las tropas soviéticas, pertenecientes al segundo frente ucraniano de Rodion Malinovsky, lanzaron su ofensiva contra Budapest. Más de 1 millón de hombres, divididos en 2 grupos operativos, avanzaron para aislar la ciudad del resto de las fuerzas del eje. El plan estratégico era claro: cercar Budapest y eliminar cualquier posibilidad de refuerzos o suministros para las tropas atrapadas dentro de la ciudad. La intensidad del bombardeo y la coordinación entre las unidades soviéticas fueron aspectos destacados de esta ofensiva, que buscaba minar la moral y la capacidad de resistencia del enemigo desde el principio. Las primeras semanas de combate fueron intensas y caóticas. El Ejército Rojo, acompañado por elementos del 53er Ejército y el 7º Ejército de la Guardia, avanzó rápidamente hacia los suburbios de Budapest, encontrando una feroz resistencia por parte de los defensores, conformados por unidades del ejército alemán, las Waffen-SS y el ejército húngaro, que ya se habían atrincherado para defender la ciudad.
Al mando de las defensas se encontraba el general de las SS Karl Pfeffer Wildenbrunch, comandante del 9º Cuerpo Alpino de las Waffen-SS. Las tropas de élite germanas, siendo unidades bien entrenadas y equipadas del eje, emplearon tácticas agresivas para contrarrestar el avance soviético durante los primeros combates en Budapest, luchando en enfrentamientos callejeros, donde el terreno urbano favorecía su estilo de combate, móvil y letal. Además, lograron organizar la defensa en áreas críticas de la ciudad, estableciendo posiciones fortificadas y desplegando armamento pesado para repeler los ataques enemigos. Su entrenamiento en tácticas de asalto les permitió lanzar contraataques audaces para mantener a raya al enemigo y recuperar terreno perdido. Pero a pesar de la valentía y determinación, las fuerzas de las SS sufrieron grandes pérdidas debido a los feroces ataques soviéticos y los bombardeos constantes. Esta situación resultaría en una disminución de la capacidad de combate de las divisiones a medida que el asedio de Budapest avanzaba. El 7 de noviembre de 1944, las tropas soviéticas y rumanas lograron penetrar en los suburbios del este de Budapest, acercándose peligrosamente al casco antiguo de la ciudad, a solo 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, la resistencia alemana y húngara continuó, aunque las fuerzas del eje estaban claramente en desventaja numérica y logística. La tenacidad de los defensores se convertía en una marca distintiva de la batalla, prolongando la lucha y agregando complejidad a los avances soviéticos. Tras una breve pausa en las operaciones, el Ejército Rojo reanudó su ofensiva el 19 de diciembre, intensificando aún más los combates y el sufrimiento en Budapest. El 26 de diciembre, las tropas soviéticas lograron completar el cerco de la ciudad, al tomar una carretera que conectaba Budapest con Viena, y aislando completamente a Budapest del resto del territorio controlado por el eje. Y como resultado de la conexión soviética, quedaron atrapados dentro de la ciudad casi 33.000 soldados alemanes y 37.000 húngaros, así como más de 800.000 civiles. A medida que los enfrentamientos se intensificaban, la población civil sufrió enormemente las consecuencias del asedio. El líder húngaro Ferenc Szálasi, apoyado por los nazis, ya había huido de la ciudad en diciembre, dejando a sus ciudadanos a merced del avance soviético y las duras condiciones del asedio. El 26 de diciembre de 1944, Budapest fue declarada ciudad fortaleza. Esta designación implicaba que la ciudad debía ser defendida hasta el último hombre, sin autorización para una retirada o rendición por parte de las fuerzas del eje que la defendían. A medida que el asedio se prolongaba, y con las condiciones humanitarias y militares empeorando cada vez más para las fuerzas del eje y la población civil atrapada, surgió la necesidad de negociar una rendición. Durante la noche del 28 de diciembre, los frentes ucranianos buscaron establecer contacto con los alemanes asediados para iniciar conversaciones de capitulación. Sin embargo, las esperanzas de una resolución pacífica fueron rápidamente frustradas cuando los intentos de negociación se convirtieron en enfrentamientos mortales. Los emisarios soviéticos, que habían llegado con la promesa de condiciones humanas y una rendición sin violencia, se encontraron con una respuesta hostil por parte de las tropas del eje. Héroes y desafíos. Los primeros intentos de rescate en Budapest. El 24 de diciembre de 1944, antes del cierre definitivo del cerco, Adolf Hitler había ordenado al cuarto Cuerpo Panzer SS y las divisiones de infantería número 96 y 711, con unos 200 tanques y 60.000 hombres, movilizarse a Hungría, bajo el mando del SS Obergruppenführer Otto Hill, quien había sido condecorado por romper del cerco de Cherkasy. Himmler cablegrafió a Hill diciéndole que Hitler lo había elegido porque tenía la mayor experiencia en situación de estar cercado
y porque su cuerpo Panzer había demostrado ser el mejor en el frente oriental. El mando del grupo de ejércitos sur-alemán y Guderian no estuvieron de acuerdo sobre el uso de las unidades reagrupadas, pero había consenso general de que Budapest debía abandonarse y aprobarse la fuga lo antes posible. Esta sugerencia se le hizo a Hitler casi a diario, pero fue en vano. La elección entre dos rutas de socorro diferentes fue difícil de tomar. Una ofensiva sobre Seckensfeebar en el sur, nombre en código Paula, considerada a una mayor distancia, hubiera requerido más combustible y retrasaría en 5 días la llegada de las tropas. La alternativa, una ofensiva en el norte, nombre en código Konrad, implicaba una distancia más corta y ofrecía el elemento sorpresa, pero conllevaba más riesgos debido al terreno. A pesar de que Guderian prefirió la operación Paula, su representante, el general Oberst Walter Wenck, fue persuadido por el razonamiento del grupo de ejércitos sur-alemán, y el mando supremo finalmente optó por la más rápida Operación Konrad. Las unidades reagrupadas comenzaron a trasladarse a Hungría el 28 de diciembre, con la esperanza de que los soviéticos aún no hubieran establecido posiciones de defensa sólidas. El mando alemán dio órdenes de atacar antes de que se completara la llegada de las tropas germanas. En ese momento, solo el 32% de la quinta división Panzer SS Viking, el 66% de la tercera división Panzer SS Totenkopf y el 43% de la 96ª división de infantería estaba en su lugar. Y de la 711 división de infantería, no había ninguna señal. Guderian había llegado a Tata el 7 de enero para supervisar la operación. Károly Berekfy, ministro de Defensa del gobierno de Zálasy, ofreció la participación de las tropas húngaras. Sin embargo, sus fuerzas, la primera división de húsares, la segunda división blindada y la 23ª división de reserva, estaban demasiado agotadas para ser utilizadas. En la noche del 1 de enero de 1945, el cuarto cuerpo Panzer SS, ahora como parte del Armengruppe Balk, con solo la mitad de efectivos que ya habían llegado a Komárom, puso en marcha la operación Konrad I, lanzando un ataque sorpresa en la región Tata al Masfusito, mientras que la 96ª división de infantería, cruzando el Danubio desde el norte en botes de asalto, estableció 2 cabezas de puente detrás de las tropas soviéticas. Los 2 batallones del grupo de combate húngaro SS Ney fueron desplegados por primera vez, adjuntos como granaderos antitanques a las divisiones Panzer SS Viking y Totenkopf. Los atacantes capturaron la colina Gerexe, pero el 6 de enero los soviéticos detuvieron su avance cerca de Vikse y Zambek. 2 factores topográficos pesaron contra la ofensiva. Primero, en las colinas de Gerexe y Pilis fue fácil para los soviéticos establecer barricadas con cañones antitanque. Segundo, el embolsamiento estrecho y largo que se habría formado junto al Danubio. Los soviéticos pudieron romperlo sin mucho esfuerzo. En estos hechos, los soviéticos fueron hábiles en ralentizar el asalto de los tanques alemanes y asegurar de que sus reservas tuvieran suficiente margen de maniobra. El 2 de enero, el 18º Cuerpo de Tanques soviético se unió a la batalla, seguido el 3 de enero por otras 3 unidades de rápido movimiento. En la región de Vikse, el principal objetivo de la ofensiva alemana, la quinta división Viking, se enfrentó a un regimiento de tanques pesados, 4 regimientos de cañones de asalto, 3 divisiones de fusileros y 6 batallones técnicos, 2 o 3 veces la fuerza de los alemanes. Lo mismo sucedió en otros lugares a lo largo de la amplitud del ataque alemán, donde el 4 de enero, el primer cuerpo mecanizado de la Guardia también había llegado de Adoni. Así, nada menos que 5 cuerpos soviéticos mecanizados, blindados o de caballería se habían alineado contra el principal impulso alemán para el intento de alivio, bloqueando cualquier avance hacia Budapest. Las pérdidas alemanas húngaras entre el 1 y el 7 de enero ascendieron a unos 3.500 hombres del cuarto cuerpo Panzer SS,
entre muertos, heridos y desaparecidos, además de la pérdida de 39 vehículos blindados, bajas significativas, dados los pocos recursos disponibles en ese punto de la guerra. Mientras tanto, Fyodor Tolbukhin, al mando del Tercer Frente Ucraniano, también había hecho preparativos para evitar la fuga alemana desde Budapest. Había erigido líneas defensivas con cañones antitanques, enfrentando tanto a las fuerzas de socorro como a los posibles escapistas. Y el 3 de enero ordenó el cese de los ataques contra Buda para liberar más fuerzas. El 6 de enero, 7 divisiones, aproximadamente del mismo tamaño que todas las fuerzas alemanas y húngaras en la capital, fueron dispuestas entre Zambek y Tinie. En el caso de una huida, los fugitivos primero habrían tenido que romper el anillo del cerco alrededor de la ciudad y luego, después de una larga marcha, enfrentarse a esta formidable segunda línea defensiva. Las posibilidades de una huida organizada en cualquier dirección que no sea el norte eran, por lo tanto, imposibles. Y una huida hacia el norte solo podría haber tenido éxito si los intentos de socorro alemanes en las colinas de Pilis no se hubieran detenido, como finalmente ocurrió. Heinz Guderian, ajeno a la situación real, planeó incorporar a los defensores en la ofensiva estancada. Además de mantener la capital, lanzarían un ataque hacia el noroeste para ayudar a las operaciones de las unidades de socorro. El comando del grupo de ejércitos alemán, de manera más realista, recomendó que se abandonara la cabeza del puente oriental el 9 de enero y se abriera paso hacia el noroeste, o, en su defecto, se abriera camino a través del cerco en pequeñas unidades de combate independientes. Sin embargo, esto fue rechazado por Hitler. Konrad I no logró resultados satisfactorios y era el momento de poner en marcha la segunda fase, Konrad II. Como continuación de los esfuerzos alemanes para romper el cerco soviético alrededor de Budapest, el 7 de enero de 1945 se dio inicio a la operación Konrad II, que representó otro intento desesperado por romper el cerco que rodeaba Budapest y proporcionar un alivio muy necesario para las tropas atrapadas dentro de la ciudad. Tras el fracaso de la primera operación, Totenkopf y Viking lanzaron un asalto con el objetivo de llegar al centro de la ciudad. El ataque, denominado Operación Konrad II, se lanzó el 7 de enero desde el sur de Esztergom. Llegó hasta los suburbios del norte de Budapest. El 12 de enero, la infantería motorizada de la división Viking avistó el horizonte de la capital húngara. Sin embargo, el cuerpo de Hill estaba demasiado extendido y era vulnerable, por lo que se le ordenó retroceder. El cuarto cuerpo Panzer SS, bajo el mando del general Otto Wöhler, se lanzó al ataque desde Esztergom, situado al norte de Budapest, con la determinación de alcanzar y capturar el aeropuerto de la ciudad. Con la esperanza de abrir un corredor vital para el transporte aéreo de suministros y refuerzos, las tropas del Eje se enfrentaron a un terreno difícil y una feroz resistencia por parte de las fuerzas soviéticas, que defendían la zona. A medida que se acercaban al aeropuerto, se encontraron con una oposición cada vez más fuerte por parte de las fuerzas soviéticas, que estaban decididas a mantener su control sobre esta posición estratégica clave. Los combates fueron intensos y brutales, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo y un intercambio constante de fuego que cobró un alto precio en ambos lados. Las fuerzas soviéticas, bien atrincheradas y decididas a defender su posición, resistieron los ataques del cuarto cuerpo Panzer SS con tenacidad y ferocidad, frustrando sus intentos de capturar el aeropuerto y asegurar un corredor de abastecimiento vital para la ciudad. Infierno en las calles. La épica lucha de Budapest con la SS. En el corazón de Budapest, mientras el asedio se prolongaba, la angustia y el sufrimiento de la población civil alcanzaban niveles inimaginables. Las calles, una vez llenas de bullicio y vida, se transformaron en un escenario desgarrador de lucha y desesperación. Cada edificio, cada esquina se convertía en un campo de batalla donde los ciudadanos luchaban por sobrevivir.
Decenas de miles de personas perdieron la vida, resultaron heridas o se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia implacable de los combates y los estragos causados por la guerra. Los edificios emblemáticos de la ciudad, antes símbolos de su grandeza, quedaron reducidos a montones de escombros, mientras que hospitales, escuelas y viviendas se convertían en ruinas humeantes. La escasez de alimentos, agua potable y atención médica adecuada se sumaba al horror cotidiano de la población civil, que se encontraba atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada día era una lucha para encontrar algo que llevarse a la boca, para acceder a agua limpia o para recibir tratamiento médico para las heridas causadas por los bombardeos y los combates callejeros. En medio de este brutal enfrentamiento, la desesperación y la desolación se apoderaban cada vez más de la ciudad sitiada. Conforme avanzaban los combates en las calles de Budapest, la desesperación y la brutalidad alcanzaban niveles sin precedentes. La pérdida del estratégico aeropuerto de Feriegi el 27 de diciembre de 1944, justo antes de que comenzara el asedio, intensificó la urgencia de los suministros para las tropas alemanas. Hasta el 9 de enero de 1945, aún lograban utilizar algunas de las avenidas principales como puntos de aterrizaje para aviones y planeadores, a pesar del constante bombardeo de la artillería soviética que acechaba en las cercanías. Antes de que el Danubio quedara completamente congelado, algunos suministros conseguían llegar a la ciudad en barcazas, aprovechando la protección brindada por la oscuridad y la densa niebla que envolvía la región. Sin embargo, la escasez de alimentos se volvía cada vez más asfixiante, forzando a los soldados a buscar desesperadamente cualquier fuente de suministro disponible, incluso llegando al extremo de consumir a sus propios caballos, compañeros de batalla, que ahora se convertían en escasos recursos para sobrevivir. Las temperaturas extremas del invierno, congelando las calles y cubriendo todo con un manto de nieve y hielo, añadían una capa adicional de sufrimiento para las tropas, tanto alemanas como húngaras. En medio de estas condiciones adversas, luchaban valientemente contra los elementos, además de enfrentarse al feroz avance de las fuerzas enemigas. Cada día era una batalla, no solo contra el enemigo, sino también contra la naturaleza, que parecía aliarse en su contra. Las tropas soviéticas, al igual que sus adversarios alemanes en Stalingrado, se vieron atrapadas en una batalla urbana despiadada. Aprovecharon el terreno urbano, confiando en francotiradores y zapadores para avanzar y desestabilizar las defensas enemigas. A mediados de enero, la isla Csepel cayó en manos soviéticas, junto con sus fábricas militares, que seguían produciendo armamento incluso bajo el fuego enemigo. Mientras tanto, en Pest, la situación de las fuerzas del eje se volvía cada vez más precaria, con el riesgo inminente de ser divididas por el avance soviético. El 17 de enero de 1945, Hitler cedió y ordenó la retirada de las tropas restantes de Pest para intentar defender Buda. Los 5 puentes que cruzaban el Danubio se encontraban congestionados por el tráfico, lo que dificultaba la evacuación de tropas y civiles. Finalmente, el 18 de enero, las tropas alemanas destruyeron los puentes, incluyendo el famoso puente de las cadenas, a pesar de las protestas de los oficiales húngaros. La última esperanza. La épica odisea de la Operación Konrad III en Budapest. Como último y más ambicioso intento de rescate, las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Konrad III el 18 de enero de 1945. Durante los combates, el tercer frente ucraniano soviético sufrió la peor parte del ataque del sexto ejército alemán. Al frente del asalto estaba el cuarto cuerpo Panzer SS, que con 3 divisiones blindadas y junto con el tercer cuerpo Panzer contaba con un complemento de 376 Panzers operativos al inicio de la ofensiva. El cuarto ejército de la Guardia, con solo 250 tanques operativos, tenía un personal de inteligencia deficiente, que fracasó por completo en detectar la llegada del cuarto cuerpo Panzer SS frente a él.
Las secciones de inteligencia del segundo y tercer frentes ucranianos creyeron falsamente que las SS estaban siendo desplegadas al oeste de Hungría. Con el apoyo del poder aéreo alemán, el ataque de las SS logró una completa sorpresa, siendo invadido el cuarto ejército de la Guardia soviético en menos de 2 días, mientras la tercera y quinta divisiones Panzer SS, bien equipadas, con tanques Panzer cualitativamente superiores a los T-34 de los soviéticos, destruyeron muchos tanques soviéticos en rápida sucesión. El 18º Cuerpo de Tanques y el 130 Cuerpo de Fusileros soviéticos fueron rodeados, y los tanques de las SS aplastaron un contraataque del 7º Cuerpo Mecanizado. Los alemanes carecían de infantería para reducir rápidamente las bolsas, y gran parte de las fuerzas soviéticas pudieron escapar. Al final del primer día, se creó una brecha de 30 kilómetros de ancho y 60 kilómetros de profundidad en la línea del frente soviética, y los tanques de las SS alcanzaron el Danubio el 19 de enero, dividiendo en 2 las fuerzas soviéticas en Transdanubia. El 21 de enero, los alemanes habían capturado 400 kilómetros cuadrados de territorio, un logro comparable a los avances alemanes iniciales durante la ofensiva de las Ardenas en el frente occidental en diciembre de 1944. Sometida a constantes ataques de la Luftwaffe, 40.000 tropas soviéticas y grandes cantidades de material bélico fueron trasladados a la orilla este para evitar que cayesen en manos alemanas. La ciudad húngara de 40.000 habitantes y el punto clave de tránsito de suministros de Székesfehérvár fue capturada por el Eje el 22 de enero después de un combate. El 19 y principios del 20 de enero no había tropas soviéticas entre las puntas de lanza del 4º Cuerpo Panzer y la guarnición del Eje en Budapest. El tercer frente ucraniano transfirió el 5º Cuerpo de Caballería con 100 tanques, 360 piezas de artillería, 3 regimientos de cañones antitanques y 6 regimientos de artillería para bloquear la brecha. La tercera división Panzer SS Totenkopf avanzó hacia las defensas soviéticas y se encontraba a 25 kilómetros de la bolsa de Budapest el 26 de enero. La primera división Panzer penetró las líneas defensivas soviéticas cerca de Val y estableció contacto por radio con los defensores de Budapest. Luego, el comandante del sexto ejército, Hermann Balck, le ordenó retroceder, lo que provocó la indignación de Herbert Hill, el comandante del cuarto Cuerpo Panzer SS. La causa fundamental detrás de la orden de Balck fue la falta de infantería en el cuerpo, lo que significó líneas de seguridad largas y vulnerables. Por lo que el 27 de enero de 1945, las fuerzas de socorro no pudieron lograr su objetivo, a pesar de hacer un avance de 24 kilómetros en la línea de las fuerzas soviéticas y destruir el 135 Cuerpo de Fusileros. Los defensores de Budapest pidieron permiso para abandonar la ciudad y escapar del cerco, pero Hitler se negó. El rápido redespliegue de más tropas del Ejército Rojo impidió el avance alemán, haciendo retroceder a las mermadas fuerzas alemanas el 28 de enero. Ya para finales de este mes, la quinta división Panzer SS Viking y la tercera división Panzer SS Totenkopf habían sufrido 8.000 bajas, entre ellas 200 oficiales. La tercera división Totenkopf y la quinta división Viking fueron retiradas hacia el oeste, ejecutando una retirada combativa desde Budapest hacia el área cercana al lago Balaton, donde el sexto ejército Panzer SS, al mando del Oberstgruppenführer Josef Dietrich, se estaba concentrando para la próxima operación Despertar de Primavera. La batalla de Buda, epicentro de la lucha y la valentía. En contraste con Pest, que se erige sobre terreno plano, Buda fue erigida en elevaciones. Esta disposición favoreció a los defensores, quienes pudieron ubicar artillería y estructuras defensivas por encima de los atacantes, lo cual frenó considerablemente el avance soviético. La principal fortificación
conocida como Colina Gellert, fue defendida por tropas de las Waffen-SS, quienes lograron repeler exitosamente varios embates soviéticos. En las cercanías, fuerzas enemigas luchaban encarnizadamente en el cementerio de la ciudad, entre sepulcros impactados por proyectiles. Una confrontación que se prolongaría varios días. El 11 de febrero de 1945, tras 6 semanas de intensos combates, la colina Gellert finalmente cayó. Los soviéticos lanzaron un enérgico ataque desde 3 direcciones simultáneas. La artillería enemiga logró dominar toda la ciudad, bombardeando a los pocos defensores restantes del eje, quienes se encontraban concentrados en menos de 2 kilómetros cuadrados y sufrían de desnutrición y enfermedades. A pesar de la escasez de suministros, las fuerzas del eje se negaron a capitular y defendieron cada calle y casa con determinación. En este punto, algunos soldados húngaros capturados desertaron y se unieron a la lucha en el lado soviético, formando lo que se conoció como el Regimiento de Voluntarios de Buda. Tras capturar la estación de tren del sur en un enfrentamiento sangriento que duró 2 días, las tropas soviéticas avanzaron hacia una prominente elevación en el corazón de Buda llamada Castle Hill. Fue testigo de duros enfrentamientos entre los últimos defensores alemanes, las fuerzas atacantes. Esta elevación no solo ofrecía una vista estratégica sobre la ciudad, sino que también estaba densamente fortificada por las fuerzas del eje, convirtiéndola en un bastión formidable que debía ser conquistado a cualquier costo por los atacantes soviéticos. El asalto soviético a Castle Hill fue precedido por una intensa preparación de artillería y bombardeos aéreos diseñados para debilitar las defensas del eje y desorganizar a sus tropas. Una vez que comenzó el asalto terrestre, los soldados soviéticos se enfrentaron a una resistencia feroz y tenaz por parte de las fuerzas del eje, que defendían cada posición con determinación implacable. Para el 10 de febrero, luego de combates encarnizados y violentos, los marines soviéticos lograron asegurar una cabeza de puente en Castle Hill, casi partiéndola en 2 y reduciendo considerablemente la guarnición que quedaba, y de esta forma consolidando su control sobre la colina y acercándose un paso más a la victoria en la batalla por Buda. Fuga y rendición. La caída de Budapest y el ocaso de las SS. En medio del asedio implacable de Budapest, y bajo las órdenes prohibitorias de Hitler de no abandonar la ciudad, el comandante alemán Pfeffer Wildenbrunch se enfrentaba a una situación desesperada. Los suministros a través de vuelos en planeador y lanzamientos en paracaídas habían cesado, dejando a las fuerzas atrapadas en una situación desesperada y sin esperanza de alivio. Ante la urgencia de la situación, Pfeffer Wildenbrunch tomó una decisión audaz y poco convencional. Optó por organizar la evacuación de los remanentes de sus tropas de Budapest. Sorprendentemente, decidió incluir al general húngaro Iván Hindi en este último intento desesperado de escapar de la ciudad sitiada. En la noche del 11 de febrero, alrededor de 28.000 soldados alemanes y húngaros, acompañados por miles de civiles, iniciaron una arriesgada marcha hacia el noroeste, alejándose de las defensas de Castle Hill. Divididos en 3 oleadas, atravesaron terrenos cubiertos de nieve y hielo, arrastrando consigo a familias enteras en un desfile sombrío y desgarrador. La densa niebla les ofreció un velo de protección momentánea, mientras se alejaban de la ciudad, aprovechando el elemento sorpresa para confundir a las tropas soviéticas que esperaban emboscarlos en las cercanías de Zell-Kalmanter. La primera oleada logró sorprender a los soldados y la artillería enemiga, lo que permitió que muchos escapasen hacia la libertad. Sin embargo, la segunda y tercera oleadas no tuvieron tanta suerte. Las fuerzas soviéticas, alertadas por el movimiento, rodearon rápidamente la zona de escape, desencadenando un infierno de fuego y metralla que cobró un alto precio en vidas humanas. A pesar del valor y la determinación de los fugitivos,
miles perecieron bajo el implacable bombardeo enemigo. La mayoría de los fugitivos, incluidos Pfeffer, Wildenbruns y Hindi, no lograron escapar a su destino inevitable. Capturados por las tropas soviéticas que acechaban, su valiente intento de escapar de la tragedia de Budapest terminó en prisión y, en muchos casos, en un destino trágico. El 13 de febrero de 1945, tras semanas de resistencia tenaz y enfrentamientos desgarradores, los últimos defensores de Budapest finalmente capitularon, con pérdidas militares devastadoras que dejaron divisiones enteras prácticamente aniquiladas. Entre las unidades alemanas afectadas se encontraba la 13ª División Panzer, la 60ª División Panzer Grenadier Feldenhalle y la 22ª División de Caballería Voluntaria SS María Teresa, junto con el casi completo aniquilamiento del primer cuerpo húngaro y varias divisiones de infantería y blindadas. En contraste, las fuerzas soviéticas también pagaron un precio significativo, con estimaciones de bajas oscilando entre 100.000 y 160.000 soldados. No obstante, la cifra de prisioneros reclamada por los soviéticos, que afirmaban haber capturado a 110.000 combatientes alemanes y húngaros, fue objeto de controversia, debido a la inclusión de miles de civiles húngaros en el recuento de prisioneros de guerra. La devastación infligida a Budapest fue catastrófica, con más del 80% de sus edificios reducidos a ruinas y los 7 puentes que cruzan el Danubio destruidos, incluyendo estructuras históricas como el edificio del Parlamento húngaro y el castillo. Además, miles de alemanes étnicos húngaros fueron arrestados y transportados a la Unión Soviética como trabajadores forzados, y más de 500.000 de húngaros, incluidos entre 100.000 y 170.000 alemanes étnicos húngaros, fueron deportados a campos de trabajo en condiciones inhumanas. El asedio de Budapest marcó el final de una era para los alemanes en el Frente Sur, agotando aún más los recursos de la Wehrmacht y las Waffen-SS. Para los soviéticos, fue un ensayo general antes de la batalla de Berlín y allanó el camino para la ofensiva de Viena, que culminó con la caída de la ciudad el 13 de abril de 1945. Después de finalizado el asedio de Budapest, una tragedia humana de proporciones inimaginables se desarrolló en las calles de la ciudad. Unos 38.000 civiles, atrapados en el torbellino de la guerra, encontraron la muerte en condiciones desgarradoras. Entre ellos, alrededor de 13.000 perdieron la vida debido a las acciones directas de la guerra, mientras que otros 25.000 sucumbieron a la inanición, enfermedades y otras causas derivadas del hambre y la desesperación que reinaban en la ciudad sitiada. Sin embargo, entre estas cifras abrumadoras de sufrimiento y pérdida, destaca un horror particularmente atroz: las ejecuciones masivas perpetradas por el Partido Nacionalista Húngaro de extrema derecha, la Cruz Flechada. Se estima que alrededor de 15.000 personas fueron víctimas de estas atrocidades, marcando uno de los episodios más oscuros y siniestros de la historia de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el Estado Mayor soviético emitió directivas estrictas para prevenir el maltrato de prisioneros de guerra y civiles, y se tomaron medidas enérgicas contra quienes desobedecieran estas órdenes, el fin de las hostilidades no trajo consigo la paz y la calma esperadas. Además, tanto criminales locales como elementos del ejército soviético llevaron a cabo una serie de excesos desgarradores, incluyendo saqueos indiscriminados y violaciones masivas. A pesar de que los soviéticos a menudo ofrecían protección a niños y familias enteras, manteniendo un tabú contra el daño a los menores, un número significativo de mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones brutales. Las estimaciones de las cifras de víctimas varían enormemente, reflejando la complejidad y la brutalidad de la situación. Se estima que el número de mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual oscila entre 5.000 y 200.000, una horripilante indicación del sufrimiento humano que acompañó el asedio de Budapest y sus secuelas.